al apoyo también de la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados del Perú y con la venia y el respaldo de la tercera vicepresidencia del Congreso de la República, que está a cargo de la congresista Matilde Fernández. El motivo de este evento es justamente, luego de haber escuchado la necesidad, ¿no? Y a muchos integrantes de los centros poblados, de la municipalidad de centros poblados, el cual tienen todavía algunas dudas en referencia a la ley 31079 que se acaba de aprobar hace un par de meses, mes de noviembre para ser más exactos, en el Congreso de la República, estas modificatorias de la ley orgánica de municipalidades y la ley de elecciones de autoridades municipales de centros poblados, la ley 31079. En esta oportunidad va a estar presente con nosotros para hacer el saludo de bienvenida la tercera vicepresidencia del Congreso de la República, la congresista Matilde Fernández. También está con nosotros acompañándonos en este evento la presidenta de la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados, Rocío del Pilar Rivera Cárdenas, entre otras autoridades de AMUCET. Este evento se va a desarrollar de la siguiente manera. Nos va a acompañar en la exposición nuestro amigo Glenny Alfredo. Él es asesor de las municipalidades de los centros poblados, ¿no? Él ha sido asesor o actualmente es asesor en distintas entidades públicas, es especialista en administración de municipalidades, ha sido alcalde distrital, es diputado de la Nación. La exposición tendrá un promedio de 30 minutos, luego de ello van a haber 15 preguntas aproximadamente de los participantes y lo que queremos es que de alguna u otra manera esto sirva como una especie de enlace para que los centros poblados puedan entender o entender un poco el conocimiento en referencia a la ley 31079. Yo quiero invitar en primera instancia a la congresista de la República, Matilde Fernández, agradeciendo por supuesto el tiempo que se está tomando, sabemos que tiene una agenda apretadísima, la invitamos para que pueda dar por inaugurado este evento. Congresista, buenos días. Muy buenos días, señor Mario, jefe de la Oficina de Enlace de la Ciudadanía y el Congreso. Saludar a través suyo a todas las autoridades ediles de centros poblados de la región Cusco que se encuentran en la plataforma. Saludar en primer lugar a la señora alcaldesa Rocío del Pilar Rivera Cárdenas, presidenta de la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados del Perú. Asimismo, al señor que va a estar encargado de la exposición con el título de Nuevas facultades de las municipalidades de centros poblados, responsabilidades y sanciones, que va a estar a cargo del señor especialista en administración de municipalidades, el señor Glenny Alfredo. Asimismo, hacer uso de este espacio para poder saludar también la asistencia al presente foro virtual que se da en atención a la aprobación de la ley 31079, aprobada por el Congreso de la República en noviembre del 2020, teniendo como objeto la modificación del artículo 4 de la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley 27972. Artículos que tienen dentro de sus precisiones la forma de creación, la elección de autoridades de los centros poblados, así como la designación por parte de los municipios provinciales y o distritales de recursos presupuestales para su organización y el cumplimiento de las funciones delegadas por los alcaldes de su jurisdicción. Es importante la capacitación, señores alcaldes, sea de los representantes de los centros poblados, para que conozcan la forma de obtención de sus recursos económicos, cuáles son sus funciones y la correcta forma de elección de los representantes de los centros poblados. Esto con la finalidad y el propósito de que este tipo de gobiernos locales sean más capacitados cada día y se descentralice de mejor forma los recursos
entregados por el gobierno nacional, cubriendo las necesidades de las personas de los lugares más recónditos de nuestro país, que muchas veces no son escuchados. Para esta capacitación solicitamos la participación y poniendo bastante énfasis y atención a toda la disertación que va a tener que realizar nuestro invitado de honor para explicar de forma muy detallada de las responsabilidades y las funciones que vayan a cumplir nuestros alcaldes y alcaldesas de los centros poblados. Queda pues con ustedes nuestro ponente bajo la dirección del señor jefe del área de Enlace con Ciudadano y el Congreso, el señor Mario Fernández. Que sea una mañana de bastante recopilación de información para que después podamos volcarlo en la práctica del día a día. Un saludo muy cordial de vuestra paisana Matilde, yo soy representante de la región Cusco, y un abrazo a cada uno de ustedes, hermanos, pidiendo a Dios bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista. Muchas gracias por la deferencia. También tenemos presente, como le decíamos unos minutos, congresista, a la presidenta de la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados, a la alcaldesa Rocío del Pilar Rivera Cárdenas, al cual le vamos a invitar para que dé el saludo justamente a sus asociados. Tenemos cerca de 50 alcaldes de centros poblados menores de la región Cusco que están conectados en estos momentos para participar de este foro, que además está siendo transmitido por vía Facebook de la Oficina de Enlace con el Ciudadano. Alcaldesa Rocío, buenos días, por favor su saludo, unos minutos nada más. Okay. Muchas gracias por participar. Gracias también, muy buenos días, señora congresista Matilde Fernández de la tercera vicepresidencia del Congreso. Y muchas gracias por auspiciar este tipo de foros que es importante. Gracias también a la Oficina de Enlace con Ciudadano, que es importante. Y definitivamente un saludo grande desde mi región Huánuco a cada uno de los alcaldes de la región de Cusco y de las otras regiones que también hoy hemos sido invitados y estamos acompañando. Es importante, señores alcaldes, que este tipo de foros se den. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros conocemos nuestra herramienta básica para desarrollar nuestros centros poblados, que es nuestra ley 31079. Y bueno, muchísimas gracias y iniciemos este foro que es tan importante para nosotros y agradecer a los especialistas que hoy van a departir el conocimiento con nosotros. Gracias y muy buenos días, señora congresista y señores alcaldes. Ok, alcaldesa, muchas gracias. Bien, vamos a dar la bienvenida a nuestro expositor, a Glenny Alfredo. Como lo decía hace unos minutos, él es asesor de la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados. Además, ha sido alcalde 2 veces y también es diputado. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector público. Él va a discernir justamente en esta ley 31079 que nos incumbe el día de hoy. Reiterarles que una vez culminada la exposición de nuestro ponente, se pueden hacer las preguntas por el chat para que él pueda absolver todas las dudas. Le informamos también que todos los audios han sido deshabilitados para que no se pueda interferir en la ponencia de nuestro amigo Glenny Alfredo, perdón. Glenny, buenos días. Muy buenos días. Primeramente a la señora congresista Matilde Fernández, un saludo muy especial. A la presidenta de la Asociación de Alcaldes de la Municipalidad de Centros Poblados del Perú, AMUCE Perú, la señorita Rocío Rivera, también a los señores organizadores de este importante evento informativo, evento de socialización, y a los señores alcaldes que se encuentran presentes en esta sala, para decirle pues de que debemos iniciar esta reunión dándole un poco de atención y agradeciendo que todos podamos estar conectados y día a día podamos ir un poco socializando, difundiendo, potencializando a nivel de información lo que es la nueva ley o la modificatoria de la ley que a través de la ley 31079 se ha logrado a través del Congreso de la República, y ha sido publicada el día 28 de noviembre del 2020 y está vigente pues desde el día siguiente de su publicación, tal como manda la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces yo creo que aquí esto nos compete a todos, no solamente a los alcaldes
de los centros poblados. También tienen que estar bastante informados los alcaldes de las municipalidades distritales y las municipalidades provinciales, porque son ellos nuestros aliados naturales, toda vez que formamos parte del estamento de gobiernos locales, ¿no? Entonces, es importante y nosotros seguramente vamos a ir avanzando poco a poco a fin de que las municipalidades provinciales y distritales fundamentalmente sean los que tengan de repente mayor información con respecto a la ley, porque hasta la fecha ya han pasado más de 2 meses y aún hay algunas dificultades en implementar la ley por parte de las municipalidades provinciales y distritales, ¿no? Es decir, la verdad es que eso está un poco incomodando a muchos municipalidades de centros poblados. Sería bueno que las municipalidades de centros poblados también conozcan bien sus derechos, conozcan bien lo que tienen que hacer, pero también las municipalidades distritales y provinciales tengan la información exacta, real, cómo van a atender a nuestras municipalidades de centros poblados de todo el país, ¿no? Entonces, vamos a comenzar diciendo lo siguiente. Señores alcaldes, sobre todo a ustedes saben que estamos en un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho se mueve el sector público y también, por supuesto, la vía de la nación a través de leyes, ¿no? Primero está la Constitución Política del Estado, luego están las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los decretos legislativos, los decretos supremos, resoluciones supremas, y de ahí vienen ya los documentos regionales y municipales, que son ordenanzas, ¿cómo se llama? Acuerdos, resoluciones, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros hemos aparecido por primera vez ya en el contexto de la ley, en la ley 23853, que se promulgó en el año 1982. En esa ley, por primera vez aparecen ya las municipalidades de centros poblados, o en ese momento municipalidades delegadas. Entonces, desde ahí se ha venido ya creando las municipalidades a lo largo y ancho del territorio nacional. Hoy en día son alrededor de 2.700 municipalidades de centros poblados, repito, 2.700 municipalidades de centros poblados que están a lo largo y ancho del territorio nacional, fundamentalmente en las zonas rurales, ¿no? Luego, esa ley prácticamente duró un poco más de 10 años, 11 años, porque el 93, con la Constitución del 93, se le da un poco más de relevancia a los centros poblados, a la municipalidad de centros poblados. Pero la ley continuaba, la 23853 continuaba como ley orgánica de municipalidades. Entonces, hasta el 2003, es decir, en total esa ley duró 20 años, ¿no? Y de entre esos 20 años se han creado, yo creo que más del 50% de las municipalidades actuales existentes. Y el 2003 ya se da la ley 27972, la ley actual de las municipalidades de centros poblados, ¿no? Y eso se trabajó, ahí se dio un capítulo especial, desde el artículo 128 hasta el artículo 135, 8 artículos consagrados a las municipalidades de los centros poblados, desde su creación, sus funciones, sus recursos, e inclusive también sus responsabilidades y sus sanciones, ¿no? Sin embargo, había algunos vacíos en la ley que no ha sido tan exigente y no se cumplía como debe ser. Algunos requisitos se han subido, por ejemplo, en ese momento para la creación de los centros poblados. Lo que anteriormente era 500 pobladores, para la creación en esa ley se sube a 1.000 ciudadanos. Bueno, esa ley estaba vigente, esos 8 artículos, hasta abril del 2019, donde se aprueba la ley 39.037, ¿no? No, la 3937, la 3937, que es la ley que se aprueba en abril del 2019. Y lamentablemente esa ley, en vez de mejorar, en vez de evolucionar favorablemente a favor de los municipalidades de centros poblados, pues hacía que las municipalidades de centros poblados ahí perdían
perdían protagonismo, inclusive era una amenaza de que van a una amenaza de desaparición de gran cantidad de municipalidades de centros poblados. Nosotros habíamos sacado las estadísticas y corría el riesgo de desaparecer el 80% de municipalidades de centros poblados, ¿no? Inclusive en el tema de sus recursos económicos también se le afectaba, de sus funciones, etcétera, ¿no? Entonces, esa ley sí ha sido una ley un poco en contra de la municipalidad de centros poblados. Desde ahí, entonces, ¿qué se tuvo que hacer? La municipalidad de centros poblados, todos, al enterarse de esta ley, pues todos han tenido que organizarse, han tenido que salir a manifestar su disconformidad con esta ley, ¿no? A tal punto que se llegó a hacer una organización a nivel nacional que hoy en día se llama SAMUCE Perú, ¿no? Por primera vez hemos organizado como debe ser, con personalidad jurídica, con directivos que integran a diferentes regiones del país, de las 24 regiones, como son 12 directivos, son 12 directivos, cada uno representante a una región del Perú, ¿no? Entonces, desde ahí se comenzó a trabajar para modificar esa ley y, por supuesto, modificar la ley orgánica de municipalidades, que en ese momento ya había sido modificada por la 3937. En ese sentido, se ha hecho una serie de proyectos, etcétera. Lamentablemente, en ese momento se cerró el Congreso el 30 de septiembre y ya no se pudo llegar hasta que, a que se concretice la modificación. En cuanto se aperturó el Congreso de la República en marzo del año pasado, el 2020, sí, ya afortunadamente muchos congresistas han visto esta problemática, seguramente en el transcurso de la campaña electoral han conversado con muchos alcaldes, han conversado con nosotros también, con los de la directiva, y dijimos pues que es urgente, es importante modificar la ley. Y bueno, se presentaron alrededor de 12 proyectos de ley a favor de los centros poblados. Esos 12 proyectos se han tenido que luego en la Comisión de Descentralización hacer un texto único consensuado entre los señores autores de los proyectos, entre la directiva de AMUCE Perú y los miembros de la Comisión de Descentralización, llegando a un texto consensuado que luego ya se aprobó y pasó al Congreso, y el 1 de octubre de 2020 se aprobó pues casi por unanimidad, ¿no? El proyecto de ley, el dictamen que había pasado de la Comisión de Descentralización. Luego, lamentablemente, esa ley, como manda la Constitución, se pasó al Ejecutivo para que lo promulgue, pero el Ejecutivo no lo promulgó, no puso observaciones y realmente habían observaciones que realmente no tenían mayor fundamento, ¿no? Pero observaron, de todos modos, la ley no lo firmó el presidente de la República y retornó al Congreso de la República. Pero el Congreso de la República ya es una forma mucho más, de repente, con mayor esclarecimiento de la ley, se ha discutido en la Comisión de Descentralización, que se aprobó por unanimidad, aprobar por insistencia, y luego pasó al Pleno del Congreso, que con la actual directiva, ¿no? En el mes de noviembre, se aprobó por insistencia y por unanimidad, 123 votos, ¿no? Ninguno en contra, se aprobó la ley. Desde ese día ya, luego se publicó el 28 de noviembre, y a partir del 28 de noviembre está vigente. Esa ley, ahora sí, entramos, ¿qué cosa es lo que favorece esa ley, los centros poblados? ¿Qué cosa se ha logrado con esa ley? Entonces, esa ley, la ley 31079 modifica 4 artículos de la Ley Orgánica de Municipalidades. Modifica el artículo 128, 130, 131 y 133. Además, modifica 4 artículos de la Ley 28440, que es la ley de elecciones de los alcaldes y regidores de las municipalidades de centros poblados. Además, se establece ahí 3 disposiciones complementarias transitorias y una disposición complementaria derogatoria. Entonces, vayamos a hacer un pequeño repaso de qué cosa se ha logrado. Por ejemplo, comenzamos con el artículo 128. ¿Qué hemos logrado con el artículo 128? Con el artículo 128 hemos logrado 2 cosas. Primero, que por primera vez
se ha logrado darle un concepto, darle una definición a las municipalidades de los centros poblados. Y aquí se dice, en la ley dice, las municipalidades de centros poblados son órganos del gobierno local. Por primera vez ya, ahora sí, en ninguna ley anterior se decía eso. Hoy sí, con sus letras como deben ser, ahí está. Son órganos del gobierno local, es decir, nos agrupan en el estamento de gobiernos locales, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque el artículo 189 de la Constitución Política del Estado, el artículo 189, pues tiene como sustento. Dice el artículo 189 en su último párrafo, ¿qué cosa dice? Dice que el ámbito del gobierno regional son los gobiernos regionales y los departamentos. Y el ámbito de gobierno local son las municipalidades provinciales, distritales y los centros poblados. Entonces ahí tenemos el sustento constitucional. Algunos decían que no hay sustento constitucional, pero ahí está, en el artículo 189 de la Constitución Política del Estado. Entonces, aunque la 194 un poco ha excluido a la municipalidad de centros poblados, pero parece que en ese momento se olvidaron de excluirnos de la 189. La 189, que está vigente en la Constitución, establece que los centros poblados también son órganos de gobierno local. Por eso es que se puso en esa ley que son órganos de gobierno local por primera vez, y ahora ya está en la ley dándole esa jerarquía a las municipalidades de los centros poblados que son órganos de gobierno local. Asimismo, en esa misma ley se ganó otra cosa más. Se restituyó el numeral 5, porque ese artículo establece cuáles son las funciones, las atribuciones, cómo está conformado los centros poblados y cómo la municipalidad provincial al momento de crear o en este caso al momento de adecuar qué cosa debe delegarles a los centros poblados. Entonces, en la ley anterior le habían quitado el numeral 5, que eran sus funciones administrativas, económicas y tributarias, ¿no? Entonces, se ha restituido en esta ley las administraciones administrativas, económicas, tributarias, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Un centro poblado, una municipalidad de centro poblado, si no tiene atribuciones para administrar su municipal centro poblado, su ámbito jurisdiccional, si no tiene potestades para ver el tema económico y menos el tema tributario, pues prácticamente está por gusto esa municipalidad del centro poblado. Entonces eso se ha restituido y hoy en día sí tiene esas facultades, ¿no? Administrativas y económicas tributarias, ¿no? Además de los otros artículos que vamos a seguir exponiendo los derechos que tienen nuestras municipalidades y nuestros alcaldes de los centros poblados, ¿no? Entonces, en el artículo 128, resumiendo, tenemos dos cosas que hemos incorporado en esta ley 31079. Uno, que son órganos de gobierno local, y dos, que tienen atribuciones administrativas, económicas, tributarias. ¿Sí? Perfecto. Pasamos al artículo 130. El artículo 130 establece, el artículo 129 no se tocó, eso queda tal como está, porque el artículo 129 es está establecido solamente para las creaciones de las municipalidades de centros poblados. Pero en este caso estamos hablando de las municipalidades existentes, ¿no? Entonces, para las creaciones sí queda eso, porque han subido un poco los requisitos, y bueno, y yo creo que está bien, para crear una nueva municipalidad, pues tienen que cumplir ahora esos requisitos que señala la 129. Por eso es que la 129 no lo hemos modificado y se ha quedado ahí como está. Pasamos a la 130, y la 130 habla del periodo de elección de los alcaldes de los centros poblados, de la municipalidad de centros poblados, y también habla de la fecha única, de la fecha de elección, ¿no? Entonces, hasta antes de esta ley, pues había elecciones todo el tiempo a nivel nacional. Este año, el otro año, este mes, el otro mes, habían elecciones en forma desordenada a nivel nacional. Entonces, eso no podía continuar así, porque es un poco, desconcertaba una administración en forma conjunta, una administración un poco más ordenada, ¿no? Entonces,
se han logrado dos cosas ahí. Uno, que se fije fecha única, no a nivel nacional, como tienen las municipalidades provinciales y las distritales. Entonces, hoy en día, ya se ha fijado en esa, a través del 131, que se ha modificado. ¿Cómo se llama? Y simultáneamente a ello, hemos hecho que se modifique la 28440. Entonces, se ha fijado la fecha única para la elección de las municipalidades de centros poblados, para que todos comiencen su periodo en forma ordenada y la misma fecha, ¿no? El mismo día. Y hemos señalado, se ha señalado en esa ley que las elecciones va a ser el mismo año que son las elecciones municipales distritales y las elecciones municipales provinciales, ¿no? Y va a ser solamente un mes después. Si las elecciones son en octubre del 2022, el 2022 en noviembre deben ser las elecciones, o van a ser las elecciones de las municipalidades de los centros poblados. Luego eso vamos a ampliar un poquito. Y en ese mismo artículo hemos señalado que el periodo de los alcaldes y regidores de los centros poblados sea también igual al periodo de los alcaldes de las municipalidades distritales y provinciales. Pero me dirán, pero si es igual ahora, son 4 años. Sí, claro que sí, son 4 años también el periodo. Pero nosotros tenemos entendido que en el Congreso de la República existen anteproyectos de ley que están pidiendo que se alargue el periodo de las municipalidades, de los alcaldes de las municipalidades provinciales y distritales a 5 años, para que sea igual que el periodo del Ejecutivo. Entonces, nosotros, si quedamos con 4 años, y esa ley que están proponiendo, bueno, hasta ahora que está ahí, que no avanza, pero si esa ley prospera, pues nuevamente va a generar una desigualdad. Entonces por eso hemos puesto que ahí sea igual al periodo de los alcaldes provinciales y distritales. Si algún momento se alarga el periodo de los alcaldes distritales y provinciales, también se alarga el periodo de los alcaldes y regidores de las municipalidades de centros poblados automáticamente, porque así lo dice la ley, ¿no? Entonces, ya un poco nos estamos adelantando a los posibles acontecimientos que puede presentarse, ¿no? Entonces, son otros 2 puntos que hemos logrado en el artículo 130. El artículo 131 no lo hemos modificado porque también eso se trata de la participación de los alcaldes en el tema de los presupuestos participativos, en el tema. Yo creo que eso está bien y eso debe continuar tal como está. Entonces nos vamos, perdón, a la 132 te estoy hablando. La 131, sí, la 131 se refiere a dietas, ¿no? Se refiere a las dietas. Y en la ley 3937 se había puesto el artículo decía, las municipalidades provinciales o distritales, según corresponda, pueden asignar una dieta a los alcaldes de los centros poblados. Ese término de pueden es realmente ambivalente, es ambiguo, ¿no? Entonces, las municipalidades prácticamente todo el mundo decía que no podía, ¿no? Entonces, como no podían, no daban la dieta y ningún alcalde o la gran mayoría de alcaldes de centros poblados del Perú no perciben dieta, o no perciben. Inclusive hasta ahora todavía la gran mayoría no está percibiendo dietas. Entonces, ese artículo 131, tuvimos que ser un poco más enfáticos ahí. Y ahora se ha puesto el artículo 131, que la municipalidad provincial o distrital, según corresponda, asigna una dieta mensual al alcalde de la municipalidad de centro poblado, ascendente a la dieta para los regidores distritales, ¿no? Es decir, el alcalde de centro poblado debe cobrar una dieta que es equivalente a lo que gana al mes el alcalde, el regidor distrital. Repito, es una dieta mensual. Y al alcalde de centros poblados no se le paga por sesiones. Mucho ojo. Algunos alcaldes distritales y provinciales o algunos funcionarios, mejor, porque son los que están alegando un poco,
Dice no a los alcaldes distritales, a los alcaldes de centros poblados, las municipalidades distritales les va a asignar una dieta, pero como los regidores distritales ganan 2 dietas al mes, una dieta por sesión, entonces le damos una dieta que corresponde, o sea, es decir, el 50% de lo que gana el regidor mensual en su distrito. Y eso no es, el espíritu de la ley no dice eso. Hemos puesto bien claro la palabra mensual. Entonces, el alcalde de centro poblado gana exactamente lo que gana el regidor a nivel mensual, o sea, su dieta mensual. ¿Cuánto cobra al mes? Ese es el equivalente que debe cobrar el alcalde de centro poblado. Por favor, señores alcaldes, no vayan a aceptar lo que algunos municipalidades están pretendiendo. Y si de repente gana, o de repente en esa municipalidad hay 4 sesiones al mes, pues el alcalde va a cobrar la 4ª parte de la dieta del regidor. No, eso no es así, pues. Nosotros, ahí es bien claro, es la dieta mensual. Por lo tanto, van a tener que cobrar la dieta mensual. Pero aquí hemos puesto con firmeza que el alcalde distrital que corresponde, o el alcalde provincial, a sus alcaldes que están en su capital en su distrito capital de provincia, va a asignar la dieta mensual. Ya no dice podrá asignar, sino asigna la dieta. O sea, es obligatorio la asignación de dieta. Y ya no es potestativo que puede asignar o no. Ahora es obligatorio, tiene que asignar sí así. Así como es obligatorio asignar la dieta a su regidor, exactamente igual es la obligación de asignar la dieta al alcalde de centro poblado, porque así lo estipula la ley, ¿no? Y es una dieta mensual. Entonces hemos ganado aquí un punto importante, que la dieta, y bien claro, la dieta mensual, lo que va a ganar el alcalde del centro poblado. ¿Correcto? Yo creo que hasta ahí estamos claros con el tema de la dieta. Y la dieta debía haber comenzado inclusive a aplicarse a partir de diciembre, porque la ley es vigente a partir del 29 de noviembre. Pero bueno, como el tema presupuestal, que es el tema que siempre es de repente el obstáculo, porque no se puede modificar a cada rato el presupuesto, y el presupuesto de 2020 no se ha permitido eso. Pero desde noviembre hasta el 31 de diciembre ha pasado más de un mes que tenían que hacer los reajustes necesarios los funcionarios, porque hemos modificado la ley orgánica de municipalidades. Entonces, que ningún funcionario municipal ni provincial debe decir que yo no tuve conocimiento, no me han solicitado. ¿Cómo? Si la ley es clara, y ellos, ¿con qué ley se maneja una municipalidad provincial y una municipal distrital? Se maneja con su ley orgánica de municipalidades. Si hemos modificado esa ley, ellos ya saben desde el día 28 de noviembre, saben que tienen que hacer los ajustes para pagar la dieta a los alcaldes de los centros poblados. Entonces, la dieta ya debe estar correspondiendo desde enero, desde el 1 de enero, ¿no? Hasta la fecha ya hay 2 meses que han pasado y todos los alcaldes debían haber cobrado ya sus 2 dietas mensuales, pero la gran mayoría hasta el momento no cobra. Señores alcaldes, ese tema tenemos que corregir lo más rápido posible. Y eso al final vamos a hablar por qué de repente algunos alcaldes provinciales y distritales se están un poco ellos tratando de ganar tiempo para no darles esa dieta, argumentando, están sacando el pretexto de la adecuación, pero la ley no dice que previa adecuación darán las dietas, ni siquiera las transferencias, es previa adecuación. Sin embargo, eso están sacando como argumento, ¿no? Pero en fin, más adelante hablamos del tema de la adecuación. Entonces, ya en el artículo 131, ya consumamos 3 artículos, y ya falta solamente un artículo que es el 133. Hemos ganado importante, que se asigne la dieta y la dieta sea mensual directamente, ¿no? Vamos al artículo 133, que es el artículo más importante de esta ley, porque se habla de recursos, ¿no? Y saben ustedes, señores alcaldes, cuántas cosas se ha ganado en el artículo 133, qué cosa el actual Congreso de la República ha aprobado a favor de las municipalidades de centros poblados, cuántos puntos importantes. Yo les digo,
¿Ustedes tienen idea cuántos hemos ganado o hemos logrado ahí, ¿no? Con esta ley, 6 puntos favorables a las municipalidades de los centros poblados. 6 puntos, señores alcaldes. Y eso tienen que tenerlo ustedes bien clarito. Y eso tenemos que defender al 100%. Eso tiene que cumplirse como la ley manda. Va a ser al comienzo un poco difícil porque los alcaldes provinciales y distritales están un poco renuentes todavía a esta ley. A ellos parece que les llegó de sorpresa, les agarró como un baldazo de agua fría, qué sé yo. Entonces, todavía no reaccionan como deben reaccionar frente a la ley. Pero la ley se cumple. Si esa ley es su ley orgánica, no hemos modificado otra cosa, hemos modificado su ley orgánica de las municipalidades. Por lo tanto, tienen derecho, así como, inclusive con un decreto supremo, cuando se subió el sueldo de los alcaldes distritales y provinciales en diciembre del 2019, eso al toque han aplicado. Ahí no se modificó la ley orgánica. Solamente con un decreto supremo se les incrementó, se les duplicó el sueldo a los señores alcaldes distritales y provinciales. Y a partir de enero ya han comenzado a aplicarlo, ¿no? Esto es una ley orgánica que hemos modificado y por supuesto están en la obligación. Los alcaldes son los primeros obligados a cumplir su ley orgánica. Entonces ahí hemos ganado 6 cosas. Primero, uno, en la ley anterior decía las municipalidades provinciales o distritales, ¿no? Es decir, entregamos recursos a los centros poblados. Es decir, solamente uno de ellos, ¿no? Cuando dice el alcalde provincial o distrital, estamos solamente diciendo uno. Es como si yo diría, los alcaldes Juan y Luis van a viajar a la ciudad de Lima. Entonces uno de ellos va a viajar, ¿viaja Juan o viaja Luis? Pero cuando ponemos el término y, decimos los dos. Si yo digo, los alcaldes Juan y Luis van a viajar de comisión a la ciudad de Lima, estamos diciendo los dos, Juan y Luis. Entonces acá estamos diciendo las municipalidades provinciales y distritales. Son los dos los que van a entregar recursos a las municipalidades de los centros poblados. No solamente una municipalidad, no, sino los dos ahí. Entonces, ahí hemos ganado 1. 2. En la ley anterior decía que las municipalidades van a entregar sus recursos de sus recursos propios y nos quitaron el término y de los recursos transferidos por el gobierno nacional. Si nosotros nos ponemos a pensar y nos ponemos a sacar cuentas, ¿qué recursos propios tienen las municipalidades distritales, sobre todo de las zonas rurales? No tienen nada de recursos propios, tienen ínfima cantidad. Veo que tienen 400 soles al mes, 500 soles al mes. Y si tienen 5 centros poblados, un distrito, y tiene 400 soles de ingreso, ¿cuánto le entregarían a cada centro poblado? 80 soles. Que realmente eso ya es un insulto. No serviría para nada. Entonces, ¿qué se pretendía con eso? Ahogarles económicamente a los centros poblados y definitivamente sin economía, pues nada se puede hacer, ¿no? Entonces, hemos logrado que ahí se diga que van a transferir tanto de sus recursos propios como de los transferidos por el gobierno nacional, ¿no? Y dice, hay una palabrita que dice los recursos de su libre disponibilidad. Algunos alcaldes han confundido ese término de su libre disponibilidad, diciendo que, bueno, cuando dispongo, cuando me sobra un dinero, les voy a entregar ese recurso. Y eso no es así, señores alcaldes. De su libre disponibilidad, porque los municipios distritales y provinciales tienen recursos que ellos pueden disponer y recursos intangibles también. Entonces, lo que van a entregar es de sus recursos que tienen disponibilidad en ellos en manejar. Tienen ellos la plena autonomía de poder distribuir ese recurso. ¿Y ese recurso qué es? Son, primero, el Foncomún, pues. El Foncomún, el gobierno central no le da señalando esto te doy para tal y cual cosa. El Foncomún le señala un monto y la municipalidad distrital tiene libre disponibilidad para disponer el uso de esos recursos, como también son los recursos de incentivos, ¿no? Y sus recursos propios. Entonces, esos son de su libre disponibilidad. Pero hay otros recursos intangibles, por ejemplo, cuando les asigne recursos del canon, que es directamente para obras, o cuando les asigna recursos para determinada obra,
hace un convenio con el Ministerio de Vivienda y para hacer una obra de saneamiento básico, no un agua potable de desagüe. Eso sí, le va a llegar millones seguramente a esa municipalidad, pero esos son recursos intangibles, no son de su libre disponibilidad. Eso, la municipalidad distrital y provincial responde 100% por ellos. Entonces, repito, libre disponibilidad son los recursos transferidos para sus gastos corrientes y gastos de inversión que son Foncomún. Segundo, los recursos, las transferencias por incentivos. Y tercero, sus recursos propios de las municipalidades, de los distritos y las provincias que ellos recaudan también en su jurisdicción. Entonces, hemos logrado incorporar ahí y los recursos transferidos por el gobierno nacional. Entonces, ahora sí tienen la disponibilidad de entregar esos recursos, ¿no? Esos recursos. Tanto de sus recursos propios como los recursos transferidos por el gobierno nacional. Tercero, ¿qué cosa hemos logrado el tercero ahí? Hemos logrado fijar un monto. Antes se decía le entregar recursos, pero hay municipalidades que hoy en día le entregan 300 soles, 400 soles a las municipalidades de centros poblados. Realmente eso ya es una falta de respeto a las municipalidades de centros poblados. Entonces hemos logrado poner ahí un monto que no pueden entregar menos del 50% de la UIT. No, le hemos puesto un monto mínimo, que las transferencias no pueden ser menos del 50% de la UIT, de la Unidad Impositiva Tributaria. Para este año 2021, ¿cuánto está la UIT? Saben ustedes que está 4.400. La mitad, el 50% es 2.200. Por lo tanto, ninguna municipalidad, ni provincial ni distrital, puede otorgar menos de 2.200 soles a las municipalidades de los centros poblados. No, ese es el monto mínimo. De ahí hacia arriba, las municipalidades que están transfiriendo más de 2.200, 3.000, 4.000, 5.000, hay municipalidades de centro poblado que reciben mucho mayor, ¿no? Los montos. Por ejemplo, hay una municipalidad en Trujillo, por ejemplo, el Alto Trujillo, que recibe más de 50.000 soles, o me contaba la alcaldesa de Puerto Pizarro, en Tumbes, del centro poblado de Puerto Pizarro, que le transfieren más de 8.000 soles mensuales, en fin. Pero bueno, a ellos van a tener que seguir transfiriendo ese monto. Pero a la mayoría de municipalidades de centros poblados, que era menos de 2.000 soles, la mayoría 1.000 soles y gran cantidad menos de 1.000 soles, a ellos sí se les está beneficiando con esto, porque no pueden darle menos de 2.200. Y si sumamos 2.200 de la municipalidad distrital y 2.200 de la municipalidad provincial, estamos llegando a 4.400 mensuales que deberían recibir cada municipalidad del centro poblado para sus gastos operativos y para el cumplimiento de las funciones delegadas y también de los servicios públicos que prestan dentro su jurisdicción municipal. No, entonces ahí hemos ganado la tercera cosa en este artículo 133. Pero también hay otro que es el 4. El cuarto punto que hemos ganado. Se le está fijando fecha a las municipalidades distritales y provinciales. Se le está dando 5 días de vencido el mes que debe entregar esos recursos a la municipalidad de centro poblado. Es decir, por ejemplo, los recursos de febrero tienen plazo para entregar hasta el 5 de marzo, ¿no? Que son 5 días hábiles. Si por ahí habría un domingo, un sábado, domingo, tienen como máximo hasta el día 7. Más de ahí no pueden pasar. Tienen 5 días para transferir esos recursos. O sea, le estamos dando plazos, porque eso también era un grave problema, porque las municipalidades les transferían, lo poco que les transferían cuando se les acordaba transferir. Juntaban de 3 o 4 meses para transferirlos, ¿no? Y eso perjudica, pues, el manejo administrativo de una municipalidad centro poblado. Ahora le hemos señalado plazos, 5 días, ¿no? Y tiene que transferir dentro de 5 días. ¿Por qué? Porque ahora cada municipalidad centro poblado va a tener su cuenta aperturada en el Banco de la Nación. Y en el Banco de la Nación, en el sistema, va a fijar, pues, qué día le están transfiriendo sus respectivos recursos que le corresponden, ¿no? Entonces, ese es el cuarto punto que hemos ganado en el artículo 128. Voy por el quinto. ¿Qué cosa es el quinto?
El quinto es un poco más importante, todavía un poco más duro todavía. Ya le estamos dando la sanción, ¿no? Alcalde distrital o provincial que no cumpla con entregar los recursos a la Municipalidad del Centro Poblado, hasta la fecha que se le ha fijado, se le va a sancionar con una suspensión en primera infracción con 60 días de inhabilitación, con 60 días de suspensión al alcalde sin goce de haber y va a dejar el cargo de alcalde por ese lapso de tiempo. Es decir, le estamos dando una sanción si no cumple. Hoy entonces le estamos obligando a que cumpla, porque si no hay sanción no lo cumplen, pues. Puede pasar 3, 4, 5 meses cuando se acuerdan de su transferencia y nadie sanciona. Y no hay forma de sancionar. Algunos se han ido judicialmente y el juez tampoco ha podido sancionar porque la ley no es precisa. Ahora es precisa la ley. Le está dando fecha de cuántos días van a entregar y se le está dando cuántos días tienen, y si no cumplen, se le da la sanción de suspensión. En primera infracción, como repito, 60 días. Y segunda infracción, 120 días, es decir, 4 meses. Y si con 4 meses inclusive puede por ahí darse el caso ya de la vacancia, porque la ley dice con 3 meses de ausencia puede proceder la vacancia del alcalde. Entonces, estamos llegando a esta medida coercitiva, no porque queremos enfrentarnos a las municipalidades provinciales, no porque existe el ánimo de chocar, como se dice, de estar en contra de las municipalidades distritales y provinciales, sino en hacer que la ley sea cumplida, que la ley tenga sus instrumentos de hacerse cumplir, de hacerse valer para que cumple, ¿no? Entonces, y yo creo que los alcaldes distritales y provinciales no van a tener ningún problema. Si cumplen la ley no va a pasar nada, pues, ¿no? Entonces, lo único que le pedimos es que cumplan la ley, ¿no? Y los alcaldes y los funcionarios públicos, todos, desde el presidente de la República hasta el último funcionario de la República del Perú, tienen que cumplir la ley. No le queda otra cosa. Si por ahí sus regidores, que son de repente sus amigos, no le dan la vacancia, la suspensión al alcalde, pues inmediatamente quien ha solicitado la suspensión va a tener expedito para apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y el Jurado Nacional de Elecciones tendrá que aplicar la ley. Tendrá que aplicar la ley porque ahí va a recibir la información del Banco de la Nación, del sistema, y no ha cumplido con transferir, pues lógicamente va a tener que aplicar la ley. No le queda otra cosa. Entonces, ese alcalde va a ser suspendido ya por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y va a ser publicado en el Diario Oficial Peruano. Entonces, yo les digo que esa ley tiene que cumplirse y este punto 5 es un punto importantísimo. Con eso estamos asegurando que esta ley, que este artículo 133 se dé cabal cumplimiento. Ese es el espíritu de esta ley que este Congreso de la República ha aprobado, y ha aprobado por insistencia y por unanimidad. Eso. Y finalmente en esa misma ley tenemos uno más, que se le está dando la posibilidad a las municipalidades de centros poblados a ejecutar proyectos dentro de su jurisdicción, pues a intervenir, dice la ley, con sus recursos propios o con los convenios que puede firmar, con las gestiones que puede lograr en las instituciones públicas o privadas, ¿no? A través de ellos mismos de forma directa o a través del alcalde distrital o a través del alcalde provincial, qué sé yo, pero tiene la posibilidad de firmar convenios y tiene la posibilidad de poder también ejecutar sus propias obras con sus recursos. En la ley anterior se les prohibía. En la ley anterior se decía que las municipalidades no pueden ejecutar obras ni forma directa ni indirecta. Y eso pues era realmente prácticamente algo nefasto para los centros poblados. ¿Para qué está una municipalidad del centro poblado si no puede construir una pequeña vereda, no puede construir un servicio higiénico o de repente una pequeña losa deportiva? No, pues, y si esa municipalidad tiene recursos, en esa municipalidad hay, por ejemplo, asientos mineros que pueden pagar por el campamento, por la autorización de su chancadora, qué sé yo, o en esa municipalidad existe, por ejemplo, material agregado, que son el hormigón, las piedras, chancas, etcétera, que tienen el derecho de cobrar por eso, ¿no? Las canteras, por ejemplo, recauda buenos recursos
o por cualquier otro motivo puede recaudar recursos y no va a poder ejecutar sus obras, ¿para qué recauda? ¿No? Para que le dé a la municipalidad distrital o provincial para que ellos se ejecuten la obra. Y eso no es coherente. Entonces aquí, este sexto paso es importante para que una municipalidad pueda también intervenir con la ejecución de sus obras con los recursos propios y con los recursos a través de convenios, como por ejemplo a través de núcleos ejecutores, que la ley de núcleos ejecutores establece que una municipalidad de centro poblado puede ejecutar obras como núcleo ejecutor dentro de su jurisdicción. Entonces, y esa ley falta reglamentar y ojalá pronto se reglamente, dándole preponderancia, dándole relevancia a las municipalidades de los centros poblados. Entonces, con eso estoy terminando los 4 artículos que hemos reformado, que se ha modificado de la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Los otros 4 artículos que quedan ahí son artículos que de alguna manera no afectan, ¿no? Por ejemplo, el artículo 134, que son las responsabilidades también, ¿no? Que son las responsabilidades que la municipalidad de centro poblado debe cumplir con la rendición de cuentas, con tener al día su movimiento financiero, etcétera, etcétera. Yo creo que eso está perfectamente bien, ¿no? Perfectamente bien en la 134, por eso ha quedado así, porque también, así como se exige derechos, también hay que cumplir responsabilidades. Entonces, los alcaldes de centros poblados tienen que también ceñirse a ese artículo. Y la 135 en su primera parte es importante, porque dice que no se puede, una municipalidad de centro poblado no puede adeudarse, porque no puede contraer compromisos financieros con los recursos que le va a ser transferido por la municipalidad distrital y provincial, porque esos recursos vienen ya destinados a una determinada función, fundamentalmente a los servicios públicos que cumple esa municipalidad. Entonces, esa primera parte. La segunda parte, sí, nosotros hemos pedido que se cambie, pero finalmente no se cambió. Pero eso ya con el artículo 133, con lo que se faculta a las municipalidades la intervención en sus obras, con sus recursos, queda prácticamente ya descartado el segundo párrafo del artículo 135. Con eso, señores alcaldes, estoy concluyendo la parte de la modificación de la ley orgánica de municipalidades que establece o que se ha logrado a través de la ley 31079. Los otros 4 artículos, les voy a decir ligeramente nada más, son referente a la modificación de la ley 28440, que es la ley de elecciones para las municipalidades de centros poblados. Como hemos cambiado, que va a ser en fecha única, en acá lo estamos reafirmando, en el artículo 2 de la ley, estamos modificando el artículo 2 de la 28440, que dice artículo 2, fecha y convocatoria de elecciones. Las elecciones se realizan en fecha única, ¿no? A nivel nacional, el primer domingo del mes siguiente a la fecha de elección del alcalde provincial y distrital, conforme a la presente ley. Es decir, si las elecciones van a ser el primer domingo de octubre, nosotros llevaremos a cabo el primer domingo de noviembre. Entonces eso ya está claro ahí, que es en fecha única. El artículo 2, el artículo 3 habla del comité electoral. Acá les quiero decir algo. Nosotros habíamos planteado que algunos proyectos había que quien organice las elecciones de las municipalidades de centros poblados ya sea la OMPE. Y la OMPE dijo, muy bien, nosotros organizamos la ley, pero necesitamos recursos. Son 2.700, más que las municipalidades provinciales y distritales juntos, que llegan a 1.800. Nosotros somos casi 1.000 municipales más. Entonces se va a necesitar unos recursos inclusive hasta mayores, porque los municipalidades de centros poblados están un poco más alejadas, inclusive, ¿no? Para movilizarse y todo eso. Entonces se le afectaba de repente al Estado con un fuerte recurso para las elecciones. Entonces se dijo, si las elecciones de los centros poblados han venido funcionando bien con los comités electorales, entonces, para no tocarles ningún nuevo gasto a las municipalidades, al Estado, al MEF, se ha dicho, se hace con los comités electorales como venía haciendo.
Por eso se está reafirmando el artículo 3, que se hace con el comité electoral, el proceso electoral de los centros poblados. En el artículo 4 hablamos del padrón electoral. Eso sigue que el padrón electoral debe ser manejado por RENIEC. RENIEC es la entidad que debe hacer los padrones electorales de acuerdo a lo que están inscritos los ciudadanos, pues señalando su domicilio, ¿no? Entonces, si esos ciudadanos señalan el domicilio en tal centro poblado, pues se va a tener que desplazar para ese centro poblado. Entonces, ahí sí se les está dando trabajo a la RENIEC para que la RENIEC haga el trabajo de los padrones, ¿no? Luego se ha modificado el artículo, y el último artículo que se modificó es el artículo 5, el procedimiento electoral y el sistema de elección. Entonces ahí le estamos poniendo que la Asamblea provincial y distrital son los que van a apoyar la elección, pero también va a reglamentar el Jurado Nacional de Elecciones y con la supervisión de la OMPE. Por lo menos la OMPE sí puede dar un vistazo, porque al final es un ente electoral, ¿no? Y como ente electoral tiene la obligación que todas las elecciones que hay en el Perú debe por lo menos mirar, fiscalizar, ¿no? Si bien ellos no lo van a ejecutar, pero lo pueden hacer. Y el Jurado Nacional de Elecciones también puede reglamentar. Entonces, con eso concluimos esos 4 artículos de la ley electoral. Pero también hemos adicionado ahí 3 disposiciones complementarias transitorias. Y la primera disposición complementaria transitoria es muy importante. Esa es muy importante, ¿por qué? Porque se habla de la adecuación. Es un tema muy importante porque la municipalidad de Centros Poblados, que han venido creados desde 1983, algunas de sus ordenanzas de creación ya están un poco anacrónicas, desfasadas, ¿no? Inclusive aquellos también que se han creado después del 2003, igual. Entonces, si en ese vez ha habido también una obligación de adecuar, muchos se han adecuado y muchos no. Entonces, es importante que se adecue. Si esta ley trae aspectos importantes para los centros poblados, tienen que adecuarse a esta ley, ¿no? Entonces se ha puesto ahí la adecuación. ¿Y qué cosa dice la primera disposición? Pero se le está haciendo una adecuación bastante simple, no como la ley anterior que establecía pues demasiados requisitos exactamente igual que para la creación de un centro poblado, ¿no? Entonces ahora no. Ahora solamente se le está diciendo que hagan la adecuación, pero bastante simple. ¿Qué dice la primera disposición complementaria transitoria? Primera adecuación. Las municipalidades provinciales con arreglo a la disposición, a lo dispuesto en el artículo 128 de la ley 27972, ley orgánica de que ha sido modificada por esta ley, ¿no? Emiten la ordenanza de adecuación de las municipalidades de centros poblados en funcionamiento. Así de simple, nada más. Entonces, ahí hay 2 cosas. Aplicamos este primer dispositivo complementario transitorio y eso nos lleva al artículo 128. Y el 128 establece 5 puntos básicos cómo debe adecuarse la municipalidad de centros poblados. Dice también para crearse, la 128 también ahí establece qué cosa debe presentar la municipalidad de centro poblado pidiendo la adecuación. Entonces, cumpliendo lo que dice sola y exclusivamente el artículo 128. Ya no hay, por ejemplo, un mínimo de firmas, ya no hay plazos, ya no hay, ¿cómo se llama? Impedimentos, por ejemplo, si un centro poblado está cerca a una zona de expansión urbana que ya no puede ser municipal centro poblado, etc. Ya no existen esos impedimentos, ¿no? Entonces, ahora es clarísimo qué cosa establece la 128. Entonces, uno lleva la 128 y en base a eso hay que elaborar los expedientes de adecuación para que las municipalidades de centros poblados puedan ser adecuados directamente por la municipalidad provincial. Ya no va ese expediente, por ejemplo, a la municipalidad distrital. ¿Por qué va a ir a la municipalidad distrital? Porque la municipalidad distrital ya ha dado su opinión para la creación de los centros poblados. Entonces ya solamente ahora es adecuación. ¿Acaso una municipalidad distrital va a decir no se adecue? Tiene que decir que sí se adecue. Estaría en contra de la ley si dice no, ¿para qué pasa bien la opinión? Si sabemos que va a decir que sí se adecue. Entonces directamente las municipalidades provinciales son los que emiten la ordenanza de adecuación, ¿no? Y eso lo más rápido posible. Yo calculo que en 15 días debería salir la ordenanza de adecuación en cuanto haya presentado su documento de adecuación, su expediente de adecuación, cada municipalidad del centro poblado. La segunda disposición complementaria transitoria establece la colisión de ubigeos. Eso sí es importante, pero eso se le está dando también trabajito a la RENIEC, dándole un plazo de 2 años
para que durante 2 años establezca el ubijeo de cada centro poblado. Hoy en día, el ubijeo lo tienen los distritos, ¿no? Las municipalidades distritales, provinciales, etcétera. Y muchos centros poblados también ya tienen ubijeo. Pero necesitamos que el 100% de los centros poblados tengan ubijeo, ¿no? Para que nosotros tengamos un código de ubijeo. Entonces eso también va a facilitar al RENIEC para ubicar el tema de los padrones, el tema de los electores, ¿no? Entonces eso es un trabajo que es importante, saber el ubijeo de cada centro poblado. ¿Qué es el ubijeo? Ubicación geográfica, ¿no? Ubicación geográfica, nada más. Ese es el famoso ubijeo. Y finalmente la tercera disposición, que también es importante, porque al haberse alargado el periodo o haberse establecido que va a ser fecha única la elección, se entiende que la fecha única de elección va a ser igual que la elección de la municipalidad distritales y provinciales. Entonces va a ser ¿cuándo? El año 2022. Las elecciones municipales y provinciales va a ser en octubre de 2022. Entonces en noviembre de 2022 son las elecciones de los centros poblados. Pero ¿qué pasa? Algunos centros poblados, algunas autoridades de centros poblados están terminando su cuestión. De repente ha terminado ya después del 28 de noviembre de este año, en diciembre del 2020, o termina en el lapso de este año 2021, en cualquier mes, porque así está hasta ahora, o puede ser los primeros meses del 2022. A todos esos alcaldes y regidores que se les concluye su periodo, se les va a alargar por única vez, se le prolonga su mandato, hasta el 31 de diciembre del 2022, ¿no? Para que no haya ningún problema. Por eso es que ya no hay elecciones en ninguna municipalidad del centro poblado desde el 28 de noviembre del 2020 hasta que se lleven las próximas elecciones, que va a ser en noviembre del 2022, ¿no? Entonces, pero eso quedaba un vacío. Entonces la ley automáticamente está prorrogando el mandato de los señores alcaldes que por algún motivo concluyen en el transcurso de este tiempo su mandato como alcaldes regidores. Ellos van a alargar su mandato hasta el 31 de diciembre del 2022 para que los nuevos alcaldes que sean elegidos el 2022 comiencen todos su función el 1 de enero del 2023, ¿no? Y un periodo igual para el 100% de las municipalidades de los centros poblados, ¿no? Entonces, con eso estamos cumpliendo la tercera disposición complementaria transitoria, y viene la última, nada más, para terminar, viene la disposición complementaria derogatoria. Entonces, aquí hemos querido ser bien concretos y precisos. La norma derogatoria que dice: derógase la disposición complementaria transitoria única de la ley 3937, ley que modifica la ley 27972 de municipalidades respecto de las municipalidades de centros poblados, así como todas las demás que se opongan a la presente ley, ¿no? Es decir, que esa norma que estaba en la 31079, en la 3937, perdón, en la 3937, ha sido derogada. Hay algunos alcaldes que le están diciendo: oye, pero tu expediente tiene que tener 1000 firmas. Oye, tu expediente tiene que estar como manda el artículo 129 de la ley. No, señor. El expediente solamente se va a circunscribir a lo que manda el artículo 128. Y la 129 ya no. ¿No? Entonces, porque ya esa ley está derogada, para que no quede ningún viso, ninguna forma de que alguien diga: todavía esa ley no ha sido derogada, con nombre propio se ha derogado esa disposición complementaria transitoria de la 3937, para que quede clarísimo, señores alcaldes. Entonces, con eso concluyo la parte expositiva de la ley, la 31079, que como ustedes verán es una ley que favorece a los centros poblados, pero hay dos cosas que hay que hacer ahí. Hay dos cosas que hay que hacer. Que a través de este tipo de foros, este tipo de disertaciones, se vaya haciendo entender a todos los alcaldes de las municipalidades de centros poblados que tienen este derecho que la ley les otorga, que deben hacer el esfuerzo común, ¿no? Y hacer la fuerza común de los alcaldes para que sus alcaldes distritales y provinciales
cumplan con la ley. El otro tema es que las municipalidades distritales y provinciales cumplan con la ley. Ahí de repente está el papel del Congreso de la República. De repente solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas, al MEF, que a través de la Dirección General de Presupuesto Público, a través de la Dirección General de Tesoro Público, emitan las directivas precisas. Hoy, si bien es cierto que hoy en día tenemos la ley de presupuesto, por ejemplo, la ley de presupuesto, la 31084, que en su artículo 16 establece la facultad a los municipios distritales y provinciales para entregar los recursos, ¿no? Establece la ley de presupuesto para el 2021. Ojo, señores alcaldes, ¿ah? Lean ustedes el artículo 16 de la ley 31084, la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2021, o sea, para este año, que todos están en la obligación de cumplir, todo sector público. En el artículo 16, inciso N, subinciso 3, establece la autorización para que las municipalidades distritales y provinciales entreguen los recursos que dice para cumplir, exactamente dice lo siguiente, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 133 de la ley orgánica, o sea, a este artículo 110 que acabamos de señalar sus bondades, ¿no? Entonces, hay que ser claros ahí. Pero el MEF ha lanzado un comunicado número 5, el 6 de febrero salió publicado, y ahí un poco ya señala el procedimiento, pero no es muy claro. Sería bueno que sea un poco más claro ahí para que el MEF señale exactamente a las municipalidades provinciales y distritales cuál es el rol que ellos van a cumplir para que esta ley se dé cumplimiento y señalarle pues el camino, el procedimiento. Si bien es cierto que en el comunicado número 5 ya le indican, por ejemplo, el clasificador de gastos. Ese era uno de los principales argumentos que las oficinas de planificación y presupuesto de las municipalidades decían, señor, ¿y dónde pongo esto? Porque mi clasificador de gastos no me dice transferencias a los centros poblados. Hoy ya el MEF le ha dicho, acá está el clasificador de gastos, ¿no? Ustedes utilicen este clasificador de gastos tanto para sus transferencias como también para las dietas de los alcaldes. Ya les ha dicho. Y ojalá que eso cumplan. Pero si puede ser un poco más explícito el MEF, yo creo que puede existir, y le pedimos en este caso a los del Congreso de la República, que de repente se canalice una entrevista o una conversación con los encargados del MEF a fin de que indiquen, ¿no? Y salga de repente una directiva un poco más amplia en el sentido de que se indique cuál va a ser el procedimiento para cumplir esta ley, sobre todo a las municipalidades provinciales, porque las distritales de alguna manera ya está más claro y ya algunos lo están cumpliendo. Las municipalidades provinciales todavía están un poco renuentes. Señores de la mesa que están dirigiendo este foro, señora presidenta de AMUCE Perú, señores alcaldes que han ingresado y han estado presentes en esto, yo les agradezco muchísimo. Hay mucho que hacer porque el otro paso que hay que hacer es terminar con el proceso. 3 cositas ahí rapidito antes de concluir, por favor. Uno es que toda municipalidad de Centro Poblado tiene que tener su cuenta corriente en el Banco de la Nación. Aquellos que no los tienen que aperturar su cuenta corriente. Hay unos requisitos que ya ha emitido el Tesoro Público, unos requisitos que todas las municipalidades distritales y provinciales los tienen. Seguramente ya los tienen también a muchos, y nosotros también a través de AMUCE Perú ya le hemos difundido. Esos requisitos hay que cumplir para aperturar la cuenta corriente en el Banco de la Nación. 2, acelerar el proceso de adecuación. Elaboren sus expedientes de adecuación, presenten lo más rápido posible y que la municipalidad provincial emita la ordenanza de adecuación. Y el tercero es ver todo el tema de la parte presupuestal. Hay que hacer las coordinaciones, hay que trabajar con el MEF de repente para dejar bien claro. Este mes de marzo es el mes clave, porque las municipalidades tienen plazo, ¿no?, hasta el 31 de marzo para poder reajustar sus presupuestos inclusive. Entonces hay que trabajar, y yo por eso saludo el trabajo y la preocupación que está haciendo en estos momentos la Oficina de Enlaces Ciudadanos del Congreso de la República. Está haciendo una importante
fórum, y es necesario que se siga haciendo para que todos sepamos y trabajemos a paso acelerado este mes de marzo, porque es un mes muy importante, a fin de que dejemos saneado el tema presupuestal. Y más adelante, seguramente trataremos otros temas que también es importante para las municipalidades de Centros Poblados. Yo les agradezco por la gentileza de habernos escuchado. Les agradezco a los organizadores de este foro, les agradezco la presencia de todos ustedes y por favor, cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier duda, por favor, háganos llegar. No sé si va a haber un rol de preguntas o si no, háganos llegar a través de nuestro celular. Alcaldes, les doy mi número de celular, disculpen, para cualquier consulta que nos quieren hacer. Mi número de celular, si pueden tomar nota algunos alcaldes, es el 979-23-8487. Repito, 979-23-8487. ¿Alguna duda, alcaldes? Ahí me pueden escribir al WhatsApp o me llaman personalmente. Yo estoy dispuesto a atenderles y a orientarles en alguna situación que de repente necesitan, alguna duda que tengan, necesitan esclarecer y necesitan apoyarles. Estamos dispuestos a apoyar a todos los alcaldes a lo largo y ancho del territorio nacional. Les agradezco, un saludo, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No se vaya todavía porque aquí viene recién la ronda de preguntas. En realidad muy interesante su charla. En realidad los agradecidos debemos ser nosotros, en este caso el Congreso de la República, como mediador de este foro, junto a MUSET y todos los alcaldes que hoy han participado de este evento, que sin lugar a dudas, yo creo que ha despejado muchas dudas, ¿no? Muchas dudas, valga la redundancia. Nosotros como Congreso de la República estamos tomando esta inquietud en el que indica de que deberíamos hacer el nexo con el MEF para que se pueda precisar la transferencia ya, ¿no? Entonces vamos a tratar de coordinar con la tercera vicepresidencia, que nos ha pedido que tomemos nota de todas las interrogantes para ver de qué manera podamos servir como enlace y cuál es nuestra función. Sobre las preguntas, hay un sinnúmero de preguntas que nos han hecho en el chat, también en el Facebook, y viene relacionado con el tema de la identificación. Un centro poblado, ¿cómo puede identificar si está en jurisdicción de un distrito o de una provincia en primera instancia? Pregunta. Luego pregunta, se ha destinado una dieta para alcaldes y los regidores de los centros poblados están incluidos allí o simplemente van a seguir haciendo su vocación de servicio. Otra de las preguntas es, bueno, o hacían el comentario es, si bien es cierto, actualmente las municipalidades están haciendo los ciegos y los sordos sobre esta ley y algunos no quieren transferir, pero ya existe también en la parte de la ley clarísima en las sanciones que pueden incurrir los alcaldes. Yo les puedo asegurar que cuando se inicia una sanción con un alcalde de un distrito o provincia por no transferir a un centro poblado, todos van a comenzar a correr a transferir, ¿no? Yo creo que nos estamos adecuando, como dice usted, estos foros son interesantes para poder conocer y ampliar un poco esta nueva ley que se va a aplicar en referencia a los centros poblados. Por favor, para esas dos respuestas de los Facebook, y de ahí comenzamos a dilucidar todas las preguntas que tenemos aquí en el chat. Ok, muchas gracias. Primero, en el tema de la identificación, yo creo que está bastante sencillo. Por eso es que queremos que el ubigeo funcione ya. Entonces, muchos centros poblados, nosotros hemos estado trabajando en estos días y hemos tenido la grata sorpresa que ya tienen ubigeo. Pero hay muchos que todavía no los tienen. Entonces, aquí vamos a identificar bien, pues, las municipalidades, la mayoría están dentro de un distrito, por supuesto, y dentro de una provincia. Pero hay municipalidades, por ejemplo, que también solamente pertenecen al distrito capital de provincia, ¿no? Entonces, ellos no tienen ya pertenencia a dos, sino pertenencia a uno solo. Es decir, pertenecen a la municipalidad provincial nada más. Hay, por ejemplo, un pequeño problema hubo con el tema de las dietas. Como en la ley dice que es equivalente a la dieta del regidor distrital, entonces el alcalde provincial o la municipalidad provincial, los funcionarios, ellos interpretan de que no se le puede dar la dieta del regidor provincial, sino darle la dieta de algún municipio distrital.
Esa es una aberración, porque no se le puede dar una dieta de una jurisdicción ajena. Ellos son del distrito capital de provincia. Por lo tanto, le corresponde la dieta que gane el regidor de esa capital de provincia, que es el regidor provincial. No, eso está clarísimo en la ley. Entonces, no puede darse de otra jurisdicción. A los regidores que están en los distritos, sí, que no son capital de provincia, que es la gran mayoría, a ellos sí se le da la dieta que corresponde al regidor de su distrito, pero dieta mensual, hemos dicho, y no nos cansaremos de reiterar que es una dieta mensual para que le metan a la cabeza al alcalde distrital y provincial, que es la dieta mensual, lo que gana al mes un regidor, ¿no? El segundo tema, el tema de la dieta de los alcaldes y si los regidores tienen dieta o no. Nos hubiese gustado, inclusive en el proyecto, había un proyecto de ley que los regidores también deberían ganar el 30% de la dieta que gana el alcalde del centro poblado, o en este caso el 30% de lo que gana el regidor distrital. Hubiese sido importante, pero viendo el tema económico y el desembolso económico y los parámetros que pone, que la misma ley establece, que el Congreso no tiene iniciativa de gastos, por ejemplo, y si planteamos eso, habíamos presupuestado a nivel nacional, hay 13,000 regidores, y si le damos solamente 300 o 400 soles a cada regidor, son varios millones de soles mensuales, y eso de repente el MEF hubiera cuestionado y no hubiese puesto observación para que no se apruebe la ley. Y nosotros queríamos que la ley sí o sí se apruebe, porque había el tema, el riesgo de que inclusive muchos alcaldes podían desaparecer, municipalidades podían desaparecer. Entonces, no se ha puesto la dieta de los regidores, pero aquí las municipalidades de centros poblados que en este momento están trabajando su adecuación, pueden buscar una pequeña compensación a los regidores de su centro poblado. De repente asignarles, si bien es cierto, no es dieta, pero le pueden asignar, por ejemplo, movilidad local, porque el regidor de la zona rural vive en un determinado sitio, un poco lejos, no vive ni siquiera a veces en el mismo pueblito del centro poblado. Entonces, si se le asignamos una movilidad local, por decir, me atrevo a decir, unos 100 soles mensuales, ya tendría ese regidor por lo menos realmente para que se movilice, o realmente tendrá para que le sirva un pequeño incentivo, y eso está realmente justificado. Con las transferencias que reciben las municipalidades, que van a recibir tanto de la municipalidad distrital y provincial, podrían buscar una salida ahí, darles como movilidad local a cada regidor del centro poblado. Por supuesto pequeño, pero por ahí comenzaremos. Ya más adelante seguramente va a haber la posibilidad de que cada regidor del centro poblado también tenga una dieta, ¿no? Por ahora no tiene, pero se le puede asignar. Que tampoco es justo que solamente el alcalde del centro poblado cobre la dieta y el regidor cero, nada. Entonces ahí se puede generar un fenómeno, que de repente el regidor le deja solo al alcalde, y dice, ya yo no voy a las sesiones, pues, le dejo solo. Y ya comienza la acefalía de esa municipalidad. Por eso, entonces, sería importante que ya en cada municipalidad logre buscar la forma de poder motivar y incentivar a su regidor, ¿no? Y finalmente, el tema de la adecuación ya es un tema bastante amplio. Sí, adelante. Doctor, nos pregunta el alcalde Yanquipampa, Amarilis, dice, Sí. ¿la municipalidad provincial está permitido dar su foncomún a los centros poblados de su distrito? Por supuesto, eso es lo que hemos dicho desde el inicio. La ley dice la municipalidad provincial y distrital. Entonces, Okay. no dice ahora lo que decía antes, la municipalidad provincial o distrital. Ahora le incluye a los dos. Los dos tienen la obligación de darles la transferencia a las municipalidades de los centros poblados de toda su jurisdicción provincial, en este caso. La provincia, Doctor, por ejemplo, el distrito de Amarilis pertenece a la provincia de Huánuco. Entonces, ese regidor de Yanquipampa, que es integrante del distrito de Amarilis, va a recibir la transferencia de su distrito y también la transferencia de su provincia, que es la provincia de Huánuco. Otra pregunta es, ¿qué pasa si un centro poblado no tiene cuenta corriente?
a quién le compete la apertura de la cuenta corriente de la Municipalidad de Centro Poblado. Correcto. Mira, se está dando una excepción a las municipalidades que por momentos no tienen cuenta corriente, podrían estilar todavía lo que se ha estilado anteriormente, girarles su transferencia a nombre del alcalde. Pero eso por 1 o 2 meses. Eso no debe ser la constante, porque la constante es de que cada municipalidad de Centro Poblado aperture su cuenta corriente. Y la apertura de cuenta corriente es totalmente gratis. Entonces, ¿por qué la municipalidad de Centro Poblado no va a aperturar? Tiene que aperturar, cumplir los requisitos que dice ahí. Por ejemplo, hacer una sesión de consejo de su centro poblado, hacer un acta donde designa a 2 responsables. No, uno seguramente va a ser el mismo alcalde, porque no tienen mucho trabajador administrativo. Y otro sí tiene que ser un trabajador administrativo, que cumple las labores de tesorera. Entonces, designar a esos 2 funcionarios que son los encargados del manejo de la cuenta bancaria, y eso, con esa copia de acta, solicitar a la municipalidad provincial, que la municipalidad provincial a través de una resolución les reconozca, ¿no? Como responsables del manejo de la cuenta bancaria. Y los otros requisitos ya presentar a su municipalidad distrital, porque su municipalidad distrital es titular de pliego. Todavía los centros poblados no son titulares de pliego. Por lo tanto, no pueden todavía tener contacto directo con el MEF. Entonces, a través del titular de pliego, que es la municipalidad distrital, remitir los documentos que corresponden para la apertura, que va a ser unos 5 requisitos, ahí establece la norma. Por ejemplo, la resolución de la municipalidad distrital otorgando el presupuesto, cuánto de presupuesto va a recibir esa municipalidad de Centro Poblado. Porque la ley, ¿qué cosa dice? En la directiva dice que todo movimiento que pasa del 25% de la UIT tiene que ser manejado a través del Banco de la Nación. O sea, ningún sector público que maneja más del 25% de la UIT tiene que ser, ningún sector público puede manejarse sin tener cuenta en el Banco de la Nación. Es decir, ¿cuánto es el 25% de la UIT? Es 1.100. Si van a recibir solamente del distrito 2.200, ya está justificado que tienen que aperturar su cuenta corriente en el Banco de la Nación. Esa cuenta corriente se cumplen los requisitos y el alcalde distrital va a solicitar al MEF, a la Dirección General de Presupuesto Público, con un oficio, va a solicitar la apertura de la cuenta. La Dirección General de Presupuesto Público apertura la cuenta y traslada al Banco de la Nación. ¿A dónde han solicitado? Al Banco de la Nación más cercano al centro poblado. Y el centro poblado ahí va a tener que ir a acreditar a sus 2 funcionarios designados, ¿no? Para que registren, para que hagan el registro de firmas. Y eso es todo. Es simple. Es decir, ninguna municipalidad tiene que quedarse sin aperturar su cuenta corriente en el Banco de la Nación, que es el derecho que tiene. Nadie le va a negar ese derecho y todos los trámites totalmente gratuitos. Doctor, le vamos a robar más tiempo porque en realidad hay un sinnúmero de preguntas de los alcaldes de los centros poblados. Por favor, el alcalde de Chinchavito pregunta, si la ley anterior de adecuación de centros poblados salió en el año 2019, e incluso ahí decía la dieta del alcalde del centro poblado, ¿y por qué no se reintegra desde el día que salió en vigencia la ley? Yo creo que el alcalde lo que hace referencia también es por qué cuando el gobierno dice hay que aumentar los alcaldes de las municipalidades provinciales y distritales de acuerdo a la población y automáticamente se aumentan ellos, ¿no? Yo creo que va en referencia a eso. ¿Por qué retrasan tanto eso? Sí, lo que pasa es que la ley, la 3937, como ya hemos manifestado, no era preciso, no era concreto, no era contundente, si se quiere, ¿no? Si se vale el término. Decía, las municipalidades provinciales y distritales pueden otorgar. O sea, les daba la potestad a ellos de decir, les doy la dieta o no les doy, ¿no? Entonces la mayoría ha optado como ya estaba previsto. Eso la ley, ese artículo era ambiguo. Como estaba previsto, ningún alcalde ha dicho yo sí puedo darle, pues no les han dado la dieta. Entonces, como era potestad ahorita, no se puede exigir que les integren desde que salió la 3937. Lo que podría exigirse es que sí le den de diciembre, porque la ley ya es vigente desde el 29 de noviembre, desde el día siguiente que salió publicado, del 29 de noviembre del 2020. Pero no salen con el tema del presupuesto.
Entonces, tal vez por ahí puede ser entendible, porque era el último mes, y el último mes ya están prácticamente en hacer el balance del fin de año, todo eso, y no hay de repente presupuesto, no se puede modificar en ese mes de diciembre el presupuesto de ese año. Entonces, de repente ese mes es un mes perdido de dieta. Pero a partir del 1 de enero del 2021, sí, de ninguna manera puede ya dejar de percibir la dieta de los señores alcaldes. Les reitero, señores alcaldes, ustedes tienen el derecho de percibir la dieta porque la ley los dice a partir del 1 de enero del 2021. Y si algún alcalde no ha previsto, o alguna municipalidad distrital o provincial no ha previsto eso, es responsabilidad de ellos, porque la ley ya salió publicada en el Diario Oficial del Peruano, que ellos son los que debían pues estar al tanto de esa ley, si es una ley con la cual ellos manejan. Es igual si el pastor de la iglesia evangélica no va a consumible a la iglesia, ¿no? ¿Con qué va a predicar? Entonces, la ley orgánica de municipalidades es de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades municipales. Por lo tanto, ellos tienen que cumplir a partir del 1 de enero. Aquí hay otra pregunta. ¿Los alcaldes que están en vigencia de los centros poblados pueden ser reelegidos en el año 2022? Una muy buena pregunta. Esa pregunta es importante. Eso vamos a esperar. Eso sí, alcalde, vamos a esperar lo que diga el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones va a otorgar, va a hacer un reglamento, porque el artículo 5 así lo dice. El artículo 5 de la ley modificada ahora, con esta ley, que se ha modificado la ley 28440, establece que el Jurado Nacional de Elecciones se va a pronunciar. Entonces vamos a esperar a ello, porque hasta este momento no hay impedimento para que las municipalidades, los alcaldes y regidores de las municipalidades de centros poblados puedan ser reelectos. No hay ningún impedimento, porque el impedimento que está en la ley de elecciones es para los alcaldes, para los presidentes regionales y para los alcaldes provinciales y distritales. Nada más. No son para los municipales de centros poblados, pero si de repente el jurado interpreta de otra manera, esperaremos pues que el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie. ¿Ok? Por ahora hay reelección, entonces. Hay reelección. Por ahorita hay reelección. No, porque no hay una norma que diga lo contrario. Otra pregunta. ¿Se puede exigir el cumplimiento de esta ley a través de la OSI, de la Municipalidad Provincial o Distrital? Claro que sí. Porque la OSI ahora está, las oficinas de control interno de las municipalidades están a cargo ya de un funcionario de la Contraloría de la República, ¿no? Ya no es un funcionario que depende de la municipalidad provincial o distrital, sino ahora depende de la Contraloría, o prácticamente ya la Contraloría está operando en las municipalidades provinciales y en algunos distritos, porque todos los distritos no tienen OSI, pero bueno, los municipios un poco grandes tienen OSI. Pero entonces, aquel que no tiene OSI, la OSI de la municipalidad provincial tiene jurisdicción en ese distrito. Sí, la Contraloría puede intervenir. La Contraloría interviene en lo que sea. La Contraloría es el guardián de que se cumpla la ley y también de que no se haga mal uso de los recursos, sobre todo eso. Y si la ley dice que hay un recurso para la municipalidad de centro poblado que debe darse, entonces la Contraloría muy bien puede fiscalizar que esos 2.200 que la ley dice tiene que ser entregado a los centros poblados. Entonces la OSI sí puede intervenir porque ahora está liderado por un funcionario de la Contraloría General de la República. Doctor, acá hay en realidad son varias preguntas que tienen que ver con el mismo sentido. Indican si este año las municipalidades provinciales y distritales van a recibir un recorte del 20%, ¿qué recurso en realidad se va a transferir a los gobiernos locales? Veo que hay varias preguntas en referencia a eso, o sea, su preocupación. Si se han surgido recortes las municipalidades distritales y provinciales, ¿qué dinero nos van a transferir a nosotros? Correcto. Es una duda. Claro, pero ellos se están anticipando, si bien es cierto, algunos dicen que se ha recortado en el tema del Foncomún. Y la verdad no es cierto. Lo que pasa es que el Foncomún es producto de la recaudación del IGB, como todos sabemos, ¿no? Es un porcentaje de la recaudación del IGB, va a formar parte del Fondo de Compensación Municipal, que es el Foncomún. Entonces, al bajar el movimiento económico que sí todos conocemos por el tema de
la pandemia, por tema de las cuarentenas, el estado de emergencia, etcétera, dictado por el gobierno, pues se reduce la recaudación del IGB. Entonces, por eso va a reducirse un poco el Foncomún, ¿no? Seguramente está calculado un promedio de 20%. Pero el gobierno, como el año pasado, ¿qué ha hecho? Ha dado compensación para ese vacío, para ese pozo, como se dice, que ha dejado la disminución del Foncomún, está dando para que sea equivalente a lo que han presupuestado. Entonces, que no se adelanten, pues estoy seguro que va a haber esa compensación y no van a tener recorte. Entonces, eso que no sea motivo para no dar sus recursos. Y si así fuese, pues lo que tienen que afectar es a otros aspectos, ¿no? A otros aspectos, de repente, inclusive a aspectos de inversión, de repente, porque si estamos todavía con el estado de emergencia, estamos en el tema del problema de la pandemia, estamos en ese problema, ¿y quiénes están al frente, en primera línea también en el tema de la pandemia? Los alcaldes de los centros poblados, en su pueblo. Acá en esos centros poblados existe la policía, existe el ejército, están los enfermeros o los médicos ahí. Ahí está solamente la municipalidad del centro poblado. Ellos están ahí, inclusive algunos han puesto hasta cadenas para que no ingrese gente de otros lugares. Están controlando para que no haya propagación de la pandemia en esas zonas rurales. Ellos controlan a su gente, están diciendo que la gente esté aislado. La gente que llega de la ciudad de Lima o de la capital de la provincia o del departamento, lo tienen aislado 15 días. ¿Y quién hace eso? El alcalde del centro poblado con las otras autoridades, sin ganar un solo centavo. Ellos están en primera línea de esta lucha social, ¿no? A favor de los pueblos. Entonces, ¿por qué no se le va a dar el recurso a ellos? Eso debe ser prioritario. Si este año, por el tema de la pandemia y por el tema de la emergencia, es prioritario la actividad social, pues los recursos que vayan orientados al tema social. Y en ese tema social están los centros poblados, indudablemente. Doctor, podríamos concluir en todo caso con esta pregunta, que más allá de que los gobiernos locales puedan haber sufrido alguna reducción en su presupuesto para este año, eso no quita que esta ley tiene que cumplirse ya. Eso Por no supuesto. quita. Ok, muchas gracias. En realidad hay un sinnúmero de preguntas, el tiempo creo que ha sido amplio y van a seguir las interrogantes. Seguramente yo quiero agradecer al doctor Jenny Alfredo, quien hoy nos estaba acompañando. Él ha dejado su número telefónico. Si en caso quieren hacer alguna consulta, 9792-38487, ¿correcto? Correcto, correcto. ¿Ok? Bien. Agradecidos una vez más por la participación de todos ustedes. Si desean una constancia por la participación del evento, pueden escribir al correo de Oficina de Enlace con el Ciudadano del Congreso de la República para que puedan recibir su certificación respectiva. El agradecimiento de la tercera vicepresidencia a cargo de la congresista Matilde Fernández, y también un agradecimiento muy especial a los amigos de AMESUFET, ¿no? AMESUFET, ese es el nombre. AMUCET Perú. AMUCET Perú, Asociación de Municipalidades de Centros Poblados del Perú, ¿verdad? Una pequeña cosita, señores vale. de la organización. Me gustaría que de repente se pueda hacer este tipo de eventos, este tipo de fórums, este tipo de disertaciones a más regiones del país, a ver si ustedes que están coordinando ahí, nosotros encantados estamos para colaborar. Me gustaría, por ejemplo, lugares como el departamento de San Martín, que todavía no hemos llegado, por ejemplo, ahí, o de repente lugares como Madre de Dios, lugares como Apurímac, por ejemplo, el mismo Moquegua, o lugares, bueno, un poco alejados del Perú, como Tumbes-Tacna, etcétera. Podríamos seguir haciendo el Cerro de Pasco, por ejemplo, podemos seguir haciendo este tipo de eventos. Nosotros encantados estamos para colaborar, mi persona está encantado para poner su granito de arena al servicio de las municipalidades de los centros poblados del país. Y si de repente en un momento hacemos un foro a nivel nacional, encantado también podemos participar. Le agradezco de veras a usted, doctor, amigos del Congreso, un fuerte abrazo desde tenga la seguridad, Huánuco, doctor. me encuentro en la ciudad de Huánuco, y un saludo cordial a todos los alcaldes y a todos los que han participado en esta reunión. Gracias y hasta con otra oportunidad. Parece que la presidenta de AMUCEP quiere también de repente dar su pequeño saludo de despedida.
Gracias, señores alcaldes. Gracias, señores del Congreso de la República. Gracias a la tercera vicepresidencia del Congreso de la República. Muy agradecido. Hasta pronto. Le vamos a dar, por favor, el micrófono a la presidenta, a la alcaldesa, para que pueda despedirse, por favor. Si le damos el micrófono. Bien, muchísimas. Ok, señor moderador, muchísimas gracias por permitirme unas últimas palabras. Más que de repente querer despedirme, quería hacer algunas acotaciones antes de que terminemos este foro, porque la información debe ser precisa y exacta, porque lamentablemente los gobiernos locales, como las provincias y los distritos, están buscando excusas y están echando la culpa, entre comillas, al MEF. Y los señores del MEF también tenemos que ser más claros. Entonces, por lo tanto, para resumir toda esta, muchas preguntas que han habido, y le agradecemos al doctor Geni, el especialista en centros poblados, que de alguna manera haya disipado estas preguntas, ¿no? Para no dejarnos pisotear. Entonces, señores del Congreso, a través de la tercera vicepresidencia, quiero pedir, solicitar de manera inmediata, por favor, una reunión con el ministro de Economía. De verdad que ya estamos cansados nosotros de hablar con los asesores del Conéctame. Algunos interpretan muy bien la ley, otros no lo interpretan muy bien. Tengo que entender que no son especialistas, ¿no? Que son del área de tesorería. Entonces, por favor, yo he tratado de muchas maneras de conectarme con el director de tesorería, pero es imposible porque están haciendo un trabajo de manera remota. Entonces, escribir a un correo no es lo mismo que tener este tipo de conversación, un foro, ¿no? Yo expongo, pregunto, me responden y eso es lo que yo voy a llevar de conocimiento para poder defender. Entonces, le pido por favor que como acuerdo de este foro, a través de la tercera vicepresidencia y de ustedes, de Enlace Ciudadano, se haga una mesa de trabajo con el ministro de Economía, porque ya es momento que nos volvamos a sentar para poder definir de manera clara los presupuestos que llegan a nuestros gobiernos locales y de los cuales es una mentira que no hay. Por supuesto que hay, señores alcaldes. No nos dejemos engañar. Tenemos el Fondo Común, recursos propios, RDR y, en fin, ellos tienen que priorizar. La ley está desde el año pasado. Entonces no podemos estar escuchando mentiras y la única manera es de que hagamos esta reunión con el señor ministro de Economía, sentarnos a una mesa de trabajo como lo hemos venido haciendo desde el 2019. Muy bien, alcaldesa. Hemos tomado su preocupación. Hemos tomado su preocupación. Perdóneme. Sí, también disculpen, quiero aclarar de que, por ejemplo, los señores del MEF nos han dado una serie de requisitos. Uno de ellos, por ejemplo, es de que las municipalidades distritales, las unidades de centros poblados, para hacer nuestra cuenta corriente, debemos tener una resolución de alcaldía de nuestras provincias. En este tema de pandemia, como bien lo dijo el doctor, que estamos en primera línea, tenemos que salir de nuestros centros poblados, no solamente ir al distrito, sino tenemos que ir hasta la provincia a gestionar esa resolución de designación de reconocimiento de las dos personas que vamos a manejar las cuentas corrientes. Por favor, nos están entorpeciendo, nos tienen que dar las facilidades. Entonces, yo le pido de manera muy puntual, señores de Enlace, que ahora están ustedes haciendo este foro, agradecida también a nuestra congresista, que a través de ustedes, la tercera vicepresidencia, se canalice de manera urgente. Esta semana que viene, perdóneme que yo ponga de repente hasta fechas, es que no olvidemos que el 31 de este mes ya se está cerrando el poder modificar el PIA 2021 y que no lo quieren hacer. Entonces yo creo que ahora el ministro sí, pues, porque esta población es la población vulnerable. Esta población es la que está sufriendo. A esta población no se acuerdan de darle nada. Esta población y los alcaldes ni siquiera se acordaron si nos van a vacunar o no. Hasta en eso. No nos quieren dar lo que estamos trabajando. Entonces se agarran de un comunicado, que el doctor ya bien lo dijo, el 005 del 8 de febrero, donde bien claro, están ordenando los del mes, pero ellos dicen que no, entonces a partir de marzo. ¿Y quién va a pagar las cuentas de enero y febrero? Porque nosotros pagamos nuestros locales, algunos tenemos que pagar al registrador, el secretario o el personal de limpieza, temas de tener mantenimiento de los cementerios. ¿De dónde vamos a sacar? Entonces, señores alcaldes, no podemos retroceder un solo centímetro. Esta lucha nos ha costado sudor, tiempo, lágrimas.
y no vamos a retroceder. Y agradecemos a los señores congresistas que nos apoyaron, son nuestros aliados, y tenemos que continuar en esta lucha porque el segundo proceso de esta ley es que se cumpla. Entonces, nada más para decirles eso, expresarles, estoy muy preocupada, tenemos que hacerlo ya esta semana, por favor. Yo también ya envié a través de su mesa de partes virtual solicitando esa reunión con el señor ministro de Economía. Quisiera que nos apoyen, les voy a hacer llegar la copia del documento y a través de la tercera vicepresidencia también hagamos esa gestión inmediata. Muchísimas gracias, señores alcaldes de la región Cusco. Un abrazo fraterno desde mi región Huánuco. Estoy con ustedes a través del hilo telefónico y reuniones de Zoom para seguir haciendo esta lucha y de los demás alcaldes que nos acompañan de las diferentes regiones de nuestro país. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes, alcaldesa. En realidad este evento se ha hecho en coordinación justamente con la asociación y era justamente la preocupación de la tercera vicepresidencia a cargo de la congresista Matilde Fernández para poder escuchar qué pasaba con esta ley. Se había aprobado, pero se estaba cumpliendo. Ahora ya hemos escuchado a los alcaldes, ya hemos escuchado al ponente, la acabamos de escuchar a usted y no le quepa la menor duda que vamos a estar llevando toda esta inquietud, cuestión de minutos. Y vamos a tratar de que la tercera vicepresidencia pueda concertar la reunión que están pidiendo ustedes lo antes posible. Eso sí, no le quepa la menor duda, alcaldesa. Muchas gracias a todos ustedes y hasta una nueva oportunidad. Mavi, por favor, alcaldesa, luego hablamos por teléfono, por interno, para finiquitar algunos detalles. Muchas gracias. Pueden prender sus cámaras, por favor, para poder tomar una foto que pueda ser subida al Facebook del Congreso. A todos los participantes pueden prender sus cámaras, por favor. Y saludamos todos. Y también para que el Ministerio vea que no somos pocos, somos bastantes. Y miren cuánta cantidad de los que se han conectado son solamente de la región Cusco. Y vamos a continuar ya con otras regiones, San Martín, Ucayali y otros más. ¿Listo? Ya. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.